vamos a hablar de causas o detonantes de la migraña. La migraña es este dolor de cabeza fortísimo, ¿verdad? Que viene acompañado generalmente de náuseas, de vómitos, de esta incapacidad que sienten las personas, inclusive de ver la luz del día, la claridad, por ejemplo. Eso les molesta montones y entonces tienen que buscar lugares encerrados y oscuros para poder estar. Está con nosotros el neurólogo Denis Chinchilla para hablarnos acerca del tema. Yo les quiero invitar, como siempre, a que aprovechemos la oportunidad de tener a una persona que tiene mucho conocimiento y que tal vez pueda contestar alguna duda particular que usted tenga sobre el tema. Entonces nos escriben al Facebook, si la quieren hacer por escrito, o si se animan a mandarnos un video, ya saben que está disponible para ustedes el 6087-7777. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días. Un placer. ¿Cuál es la diferencia, doctor, quizá para empezar, entre la migraña y otros tipos de dolor de cabeza? ¿Yo cómo puedo diferenciarla? Ok, nosotros logramos diferenciarlo con las características que describe el paciente del dolor. La migraña usualmente es un dolor en media cabeza, es lo más característico, pulsátil, con algunos síntomas asociados, como ya mencionaba, las náuseas, a veces los vómitos, la molestia en la luz, mientras que otros dolores de cabeza son más universales, más globales en la cabeza, y tiene una característica generalmente opresivo. En algunas otras formas de dolores de cabeza hay trastornos en el lagrimeo, el tamaño de los ojos, el color del blanco del ojo, que se convierte en rojo más que en blanco. Y es así, o sea, es las características del dolor y la manera en que se va presentando en el día a día o en el curso del tiempo lo que nos permite diferenciar cuál tipo de dolor de cabeza está afectando al paciente. ¿Puede presentarse en cualquier momento de la vida, a cualquier edad? Sí, realmente, a pesar de que es más común que empiece en la niñez o en la adolescencia, como un padecimiento recurrente, la realidad es que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Sin embargo, cuando aparece en rangos de edad un poco diferentes a los usuales, nos preocupamos y muchas veces investigamos si hay alguna causa adicional o algún problema que esté generando dicho dolor de cabeza. ¿Qué es un rango poco usual para usted? Bueno, médicamente en lo que es la migraña, se dice que cuando aparece después de los 20, 30 años, es mejor investigar de que no sea el síntoma de algún otro problema médico. Ok, es importante. Ahora, estaba leyendo que casualmente afecta más a mujeres que a hombres. Sí. ¿Se sabe por qué? Realmente no se sabe, es una característica poblacional, más o menos 4:1 es la proporción de mujeres con relación a hombres, pero es una característica global en los dolores de cabeza. Hay algunas excepciones, como toda regla, pero en general los dolores de cabeza son mucho más frecuentes en las mujeres. Doctor, también estaba viendo que muchos de los pacientes refieren algunas señales que les alertan de que viene el dolor de cabeza. ¿Cuáles son estas señales? Bueno, es muy variable, realmente depende de cada persona. Cuando tenemos avisos, es usualmente ya reconocido por cada persona. Puede ser que empieza con náuseas, puede ser que empieza con molestia a la luz, muy característico trastornos en la vista, en los cuales las personas dicen que ven lucecillas o ven imágenes zigzagueantes. Otras personas mencionan que puede haber una sensación de que están viendo a través de agua, les molesta la luz, se sienten decaídos, y eso antecede al inicio del dolor de cabeza. Pero es muy interesante porque no todo el mundo tiene esos avisos. Entonces, cuando existen los avisos, nosotros lo llamamos que es un dolor de cabeza o una migraña con pródromos o avisos, y cuando no los tiene es sin pródromos. Es una manera muy simple de diferenciarlo. La ventaja es que en algunas ocasiones, cuando hay avisos, nos permite prepararnos o actuar para tratar de abortar o cortar ese ciclo de dolor que se va a presentar. Ok, entiendo que hay causas de diferente tipo, ¿verdad? Causas hormonales, causas psicológicas. Coméntenos un poquito sobre esto. Bueno, yo no llamaría causas, honestamente, yo llamaría factores desencadenantes o facilitadores que se presenten. Entonces, sí, frecuentemente las mujeres en diferentes momentos de su ciclo menstrual se presentan muy frecuentemente con la ovulación o durante la menstruación. Existen factores emocionales que la gente describe que le desencadenan dolores de cabeza y muy frecuente alimentos.
Hay algunos alimentos que son propios de cada persona. Si bien es cierto, tenemos un grupo de alimentos que son mucho más comunes para desencadenar dolor de cabeza, es muy propio de cada persona el alimento o la actividad también que se lo puede desencadenar. Claro, he escuchado a mucha gente decir, por ejemplo, que el chocolate. Ese es uno de los más comunes, el chocolate, el queso, el vino. Ok. En esta parte de las causas hormonales, doctor, ¿el uso de anticonceptivos podría ser un factor que desencadene? Sí, es muy común que las mujeres cuando empiezan a utilizar anticonceptivos presenten un aumento del dolor de cabeza. Es inusual que tengamos aparición del dolor de cabeza por el uso de anticonceptivos. Es más común que tengamos un empeoramiento de su dolor de cabeza. Realmente lo que pasa con las hormonas es muy interesante, porque si vemos el ciclo hormonal de la mujer, durante la regla las hormonas estrógenos específicamente están muy bajos. Empiezan a elevarse lentamente y a la mitad del ciclo hacen un pico estrogénico. Hay una liberación intensa y elevada de estrógenos en la circulación y es lo que genera la ovulación. Se mantienen altos los niveles preparando el útero para un posible embarazo y al no darse el embarazo, entonces hay una caída brusca en los niveles y ahí es donde se presenta el dolor de cabeza. Entonces, son los cambios bruscos en los niveles hormonales la principal razón por la cual las mujeres presentan o desencadenan su dolor de cabeza. Ahora, doctor, si el médico determina, por ejemplo, que el anticonceptivo que está utilizando la mujer está contribuyendo a desencadenar o a detonar el dolor de cabeza, ¿se puede cambiar ese anticonceptivo? Realmente, desde la perspectiva neurológica, lo que hacemos es darle tratamiento, no quitar el anticonceptivo. Okay. Obviamente hay excepciones. Hay veces que la utilización de los anticonceptivos genera un dolor tremendamente frecuente o tremendamente intenso. Entonces, en esos casos, prefiere cambiar el anticonceptivo buscando algunos que tengan tal vez niveles más bajos de hormonas. Sin embargo, desde la perspectiva neurológica, no es suspender el anticonceptivo, claro, porque un embarazo no deseado genera un dolor de cabeza un poquito más grave sí, que una migraña. Es cierto. Pero darle tratamiento preventivo, que es el abordaje adecuado del dolor de cabeza. Ok, me preguntaba también si entre las causas emocionales, digamos, ¿qué papel juega el estrés, por ejemplo? Que es algo tan común, tan cotidiano, algo con lo que tenemos que lidiar prácticamente todos los días. Todos tenemos algún estrés. Señor. Realmente es muy variable, pero es muy común que las personas nos cuenten de que cuando tienen situaciones estresantes, acongojantes, les genere dolor de cabeza o les empeore su dolor de cabeza. Entonces es un factor que lo tenemos ahí presente todos y que nos puede desayudar en el manejo del dolor de cabeza. Ahora, yo me imagino que en esos casos es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque habría que controlar qué es lo que me está generando el estrés para poder caer en la raíz y controlar el dolor de cabeza. Siempre buscamos encontrar la causa de los factores que pueden desencadenar el dolor de cabeza. En el caso del estrés, pues hay que intentar identificar el desencadenante de esa preocupación. Algunas veces tenemos la capacidad de poder evitar esos desencadenantes. Otras veces, desafortunadamente, no. Entonces, pues tratamos de que el paciente identifique los desencadenantes o los precipitantes de su preocupación, de su estrés, y con eso le ayudamos en el manejo del dolor de cabeza. Ahora, seguramente, ¿verdad? Y esto le va a parecer común a mucha gente que nos está viendo, quizá, ¿verdad? Que tienen esta condición. Me imagino que debe haber días en los que entonces el dolor es mucho más intenso o días en los que se presenta más fácilmente porque estoy muy estresado. Si tengo alguna preocupación laboral, no sé, tengo que entregar algo en el trabajo o tengo un problema familiar, que eso me genera estrés y que me provoca que me venga el dolor de cabeza. Eso puede ser un factor. Generalmente yo soy de la idea, y bueno, cuando digo yo, creo en lo que menciona, lo que dice la literatura, de que el estrés es un factor agravante más que causante. ¿Ok? Entonces el paciente probablemente o seguramente va a tener dolor de cabeza sin que exista un desencadenante específico, pero si ese desencadenante se hace presente, pues entonces o va a venir más seguido, o va a venir más intenso, o va a ser más duradero el dolor de cabeza.
Doctor, aquí nos está escribiendo mucha gente en el Facebook. Por ejemplo, me estoy topando un comentario, una pregunta más bien de Gaby Alfaro que dice que a ella le da migraña cada vez que hace ejercicio, pero dice que es muy fuerte y pregunta si esto es normal. ¿Ha escuchado casos similares? Sí, claro, es muy común. Sí. Yo no llamaría nunca normal porque creo que no es normal tener dolor de cabeza. Pero es usual que se presente con el ejercicio. Realmente lo que genera el ejercicio es un aumento en la pérdida de líquido en nuestro cuerpo y es esa deshidratación relativa la que desencadena el dolor de cabeza. Mi recomendación en este caso sería de que se hidrate bien antes, durante y después del ejercicio. Y hay, porque ella también preguntaba si hay algún tipo de ejercicio que sea menos conveniente, digamos, en un caso como ella, que otro. Eso no tiene ninguna... Eso depende de la pérdida de líquido que tenga durante la actividad. Hidratarse bien. Y algunos lugares, por ejemplo, en los lugares muy secos, donde no se suda mucho, pero hace mucho calor y se evapora mucho el sudor, las personas si no toman líquido les duele la cabeza. Y es por la deshidratación y pueden no estar haciendo nada más que estar sentados. Claro. Ahora, esta hidratación que usted recomienda es antes, durante y después, ¿verdad? Sí, para mantener un nivel de hidratación adecuado y eso disminuye la probabilidad de que empeore el dolor de cabeza. Ok, Ingrid Romero, dice que tiene crisis de migraña cada 15 o 22 días y que solo con una inyección se le alivia. Dice que su última crisis fue fatal porque quedó con un dolor ocular muy fuerte y es algo que nunca le había pasado. Entonces le pregunta a ella a qué puede deberse el dolor de ojos después de la crisis de migraña. Es común que la migraña localice el dolor en el ojo, en la órbita realmente. O sea, no solo el ojo mismo, sino en toda la órbita. La razón es porque los nervios que nos dan la sensibilidad en la órbita están ligados a los nervios que desencadenan el dolor de cabeza. Entonces, si entendemos un poco cómo se da el dolor de cabeza, lo que realmente sucede es una activación eléctrica en ciertas zonas cerebrales y va a estimular o va a activar la variación del diámetro de las arterias. Por eso es que la teoría de la causa de la migraña es la teoría electrovascular o neurovascular. Entonces, al activarse el sistema eléctrico, que también nos da sensibilidad en la órbita, entonces es por eso que al momento del dolor se focaliza mucho alrededor del ojo. Entonces es muy común que el paciente diga que siente que le pulsan el ojo, que le empujan el ojo, que le jalan el ojo, o sea, muchas manifestaciones alrededor de la órbita. Y puede ser como en el caso de ella que eso se presente súbitamente, es decir, nunca lo había tenido antes, aunque tenga crisis cada 22 días, como dice, y de repente un día le pasó. Sí, puede pasar, sin embargo, cuando cambia el patrón o las características en forma importante, yo le recomiendo que se deje ver por algún especialista o algún colega o algún conocedor de los dolores de cabeza para que le asegure que realmente es parte del dolor de cabeza y no es otro problema que coincidió con su dolor. Ok, doctor, vea, le voy a leer esta pregunta de Diana Ramírez porque me parece que tiene dos elementos que quiero resaltar. Dice, mi mamá y yo padecemos de migraña. Ella tiene 54 años y yo 27. ¿Hasta qué punto se puede decir que es normal la frecuencia de ese dolor, ya que tengo un familiar que terminó con un aneurisma y lamentablemente murió? A mí me llama la atención dos cosas: que la mamá y la hija sean migrañosas. Entonces, lo primero que quiero saber es qué importancia tiene la herencia en esto, si juega un papel importante. Y segundo, si es probable que una migraña termine siendo algo más complicado como un aneurisma, por ejemplo. Ok, la primera está muy fácil de explicar. Ok, sí. Sí, efectivamente existe, se dice que el 50% de las personas que padecen o padecemos de dolor de cabeza tenemos una carga familiar. Ok. Entonces es muy común de que heredemos esa parte. Hay familias migrañosas, digamos. Entonces. Exactamente, es muy común. Si bien es cierto, puede haber alguien que no tiene antecedentes, es mucho más común que cuando uno toma la historia del paciente nos cuente, sí, mi mamá, mi abuelita, mi tío, a veces mis hijos. O sea, ahí se ve que hay una línea de dolor de cabeza. Sí hay que tener claro de que no siempre va a ser igual, porque a veces dicen, no, es que a mi mamá me le dolía así y a mí me duele de esta otra manera. Entonces, el que heredemos el dolor de cabeza, lo que estamos heredando es la facilidad, la susceptibilidad de tener dolor de cabeza. Pero eso no nos va a exponer a tener el mismo tipo o la misma calidad de dolor de cabeza. Ok, listo. Esa es la primera parte. La segunda parte. La segunda parte es un poco difícil de que me crean, pero, bueno, espero que me crean, pero
Siempre es mi palabra contra la creencia popular, y contra la creencia popular es muy difícil de luchar. Los aneurismas, específicamente en este caso, son un defecto en la pared de las arterias. Yo le digo a la gente que es como tener una teta en una llanta, en la cual se resquebraja la armazón, la estructura de sostén de los vasos sanguíneos, y entonces se hace una tetilla. Eso es un aneurisma. Los aneurismas no duelen. Hay gente que cree que algunas personas nacen con aneurismas, y hay otras teorías en las cuales se dice que se forman los aneurismas en el curso de la vida. Yo creo que hay de los dos. ¿Por qué? Porque hay defectos en la estructuración de la pared vascular que van a facilitar la posibilidad de que se dé el aneurisma. Y hay enfermedades o cambios con la edad, con el tiempo, digamos más bien, de que van a generar un daño, un defecto en esa estructura, y se genera el aneurisma. Eso es para explicar que el aneurisma puede ser adquirido o congénito. Pero eso no duele, porque esa parte de la arteria no tiene ramas de nervios para sensibilidad. Por eso es que son tan sorpresivos. Por eso precisamente son sorpresivos. Lo que pasa es que en el momento que se da la ruptura, va a haber una salida de sangre, y es la salida de sangre la que genera dolor. Okay. Y el dolor es súbito. Entonces existen varias historias. La historia que dicen los familiares es que mi tía nunca le dio la cabeza y tenía un aneurisma y se murió. Le dio un dolor de cabeza y se murió. Bueno, desafortunadamente una ruptura de un aneurisma podemos entender de que es una patología o un proceso muy grave que puede generar la muerte de la persona. Y otras historias dicen es que a mi tía toda la vida le dolió la cabeza, o a mi mamá toda la vida le dolió la cabeza, y un día se rompió un aneurisma, o le apareció un tumor, o etcétera. Ok, los aneurismas no duelen hasta que se jalan la torta. Entonces, si le dolió la cabeza, obviamente es que se rompió. Entonces, es un dolor de cabeza súbito, porque súbitamente se hace el reguero en el cerebro, ¿verdad? Y no es ese dolor recurrente, porque no está teniendo uno pequeños sangrados. O sea, es un tubo que si se raja, se riega todo lo que va por dentro. En el caso de los tumores, que ahí yo me estoy metiendo en una frecuente consulta, hay que entender de que es un proceso paulatino. El tumor va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces el dolor de cabeza va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, eso que mucha gente le menciona a uno, doctor, es que a mí me duele la cabeza 3 veces por semana, tendré un tumor. ¿Y desde hace cuánto duele la cabeza? Desde hace 10 años. No existen tumores en la cabeza que generen un dolor de cabeza que duren 10 años sin generar ningún problema. Repito, hay excepciones de toda la regla, pero no es para nada común. Entonces, yo tengo un tumor y no lo trato, no me voy a quedar solo con dolor de cabeza 3 veces por semana. Como yo le digo a mis pacientes, el tumor no sale a pasear un ratito. Entonces, si yo tengo dolor de cabeza todos los días y cada vez es peor, es congruente con el hecho que tengo un tumor que cada día crece. Pero si yo tengo un tumor y me duele la cabeza 3 veces por semana, está difícil de que le podamos achacar a un tumor un dolor de cabeza 3 veces por semana, que se ha mantenido así durante mucho tiempo. Le entiendo. Edith Paniagua dice que ella padece migraña desde hace muchos años y siempre comienza en la noche. ¿A qué se debe? Me lleva a preguntarle eso, si el dolor puede detonarse en cualquier momento del día o es más posible que se desate por las noches, como en el caso de ella. Cuando uno tiene esa pregunta, uno piensa en que hay una variante de la migraña. Es un tipo de dolor de cabeza que no es migraña, pero se parece mucho y que tiene algunos otros elementos. Entonces, si bien es cierto, puede aparecer en cualquier momento del día, la noche, la madrugada, cuando se da ese patrón de que solo en las noches, mejor valorar, porque puede ser otro tipo de dolor de cabeza que requiere un abordaje un poco diferente, o puede ser la característica propia de esa persona. Ok, esta otra pregunta de Rob Vivi está interesante. Dice, yo hoy justamente me desperté a las 4 de la mañana con migraña, no soportaba el dolor de cabeza. Casi siempre me ocurre por olores muy fuertes como colonias o la menstruación. Pero esta vez, dice, o en otras ocasiones lo que me ha afectado es la luz. Quería preguntarle específicamente por el tema ese de los olores. Si los olores fuertes, como el de un perfume de alguien, puede desencadenar. Y claro, cada uno de nosotros presentamos características propias de nuestro dolor de cabeza. Cada uno de nosotros tiene su desencadenante.
Entonces puede ser olores, puede ser alimentos, pueden ser actividades, pueden ser situaciones específicas como el estrés, como la regla. Algunas mujeres con el embarazo desencadenan dolor de cabeza. Otras mujeres se les alivia cuando se embarazan. Y no es por la regla, ahí es un fenómeno ya aparte de la situación de la regla. Entonces, sí, los olores es uno de los desencadenantes comunes. Ok. Cristian Gutiérrez, antes de que me dé migraña, me comienza un dolor en el ojo izquierdo y en la parte frontal izquierda de la cabeza, aparte de que no soporto la claridad. ¿Eso es algo que podría calificarse como normal o es mejor revisar? Pregunta. Yo diría que está dentro de las características del dolor de cabeza tipo migraña. Ok. O sea, no me parece. Si el patrón ha sido ese siempre, realmente no es que le avisa el dolor. Empezó el dolor en el ojo y se extendió al resto de la cabeza. Y es parte de las características comunes. Si siempre ha sido así, yo no me preocuparía, no me haría ver, no creo que haga ninguna diferencia el verse o no verse porque es parte de lo usual. Ok. Quiero que le ayudemos, si es posible, doctor, a doña Maritza Calderón, que está preocupada por su hija. Dice, ella padece dolores de cabeza muy fuertes. Fue donde un neurólogo y le mandó un medicamento que se llama Efexor. ¿Ok? Le cayó súper mal. Lo raro es que yo leí sobre este medicamento y lo mandan en casos de depresión. Obviamente no se lo siguió tomando y sigue mal. Ahora toma Migretil y se le alivia, pero a mí me preocupan mucho esos dolores. ¿Qué le podríamos decir a doña Maritza? Bueno, para poderle contestar, yo voy a hacer una explicación un poco más amplia. El abordaje del dolor de cabeza, fíjate la migraña, debe dirigirse principalmente a la prevención del dolor, más que al alivio del dolor. Es decir, no es que no puedo buscar cómo aliviarlo, pero la estrategia correcta es prevenir el dolor de cabeza. Para eso tenemos varios tipos de medicamentos que son utilizados también para otras cosas. Entonces hay algunos antiepilépticos que nos ayudan a controlar de manera preventiva el dolor de cabeza. Hay algunos antidepresivos. Hay algunos medicamentos que se usan para la presión alta que nos facilitan la prevención del dolor de cabeza. Pero no significa que el paciente tiene presión alta o que está deprimido o que tiene epilepsia. Sino que son medicamentos que también sirven para eso. Ok. Ahora, el problema es de que es más común conocer esos medicamentos para las otras enfermedades o trastornos que para el dolor de cabeza. Entonces, con esto creo que aclaro la pregunta de la oyente. El usar un antidepresivo puede ser una manera de prevenir el dolor de cabeza, o sea, la estrategia es correcta desde la perspectiva médica. El problema es de que la tolerancia a los medicamentos no siempre es predecible. Entonces es posible que la mala tolerancia sea parte de las características de su organismo. Entonces hay que buscar otra estrategia. Otra estrategia me refiero en este caso, cambiar de jugador, otro medicamento, buscando la buena tolerancia. El Migretil que menciona es un medicamento para aliviar el dolor de cabeza, lo cual no está mal. Pero hay que ser muy precavido porque uno de los problemas frecuentísimos que hacen que el paciente consulte y se preocupe es de que el uso frecuente de analgésicos de cualquier tipo es un factor que puede agravar en el tiempo el dolor de cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si la estrategia que yo tengo para manejar mi dolor de cabeza es quitarlo cuando me vino, voy a terminar mal en el tiempo. ¿Por qué? Porque transcurridos semanas o meses voy a ir agravando el dolor de cabeza. Entonces es muy característico que la gente diga, doctor, es que ya nada me hace. Cuando uno le dicen eso, uno ya sabe que he usado de todo y que nada le sirve en estos momentos. Pero la razón es porque se genera un factor agravante por el uso frecuente. El ejemplo que yo uso, porque me gusta usar ejemplos porque creo que facilita el entendimiento, es cuidar la casa. Yo no evito que me roben disparándole al ladrón. Yo le pongo un candado a la puerta. Eso no significa que si sobrepasa el candado yo no le puedo disparar. Pero yo no me quedo todas las noches en la sala con una pistola en la mano, pues primero, si no la tengo inscrita, me meten a la cárcel. Y segundo, de que no es vida, no descanso, nada.
le pongo un candado a la puerta, descanso, y si en caso de que algo pase, pues puedo reaccionar. Entonces, igual es con dolor de cabeza. Debo hacer lo posible por evitar que me dé el dolor de cabeza, porque una vez que viene, no sabemos si vamos a tener la capacidad de aliviarlo, y si frecuentemente tenemos que luchar contra ese alivio, o sea, contra ese dolor de cabeza, aliviándolo, vamos a terminar agravando el dolor de cabeza. Muy bien. Doctor, ya para cerrar la entrevista, ¿una persona migrañosa será migrañosa el resto de su vida? ¿Eso se controla o se acaba? Uno es migrañoso toda la vida, no siempre o no toda la vida padece dolor de cabeza. Me voy a explicar. El dolor de cabeza se puede controlar, entonces. Se controla frecuentemente, alrededor del 70-80% de los pacientes logramos controlarlos preventivamente, pero hoy que lo controlemos no me asegura que no vaya a volver. Entonces yo puedo tener una migraña en remisión, es decir, no me quita la característica de ser migrañoso, pero no por eso va a tener dolor de cabeza toda mi vida. Pero si hay gente, por ejemplo, que fue migrañosa que de repente deja de serlo por completo y no le vuelven los dolores nunca más. ¿O eso no es frecuente? ¿Qué pase? No, 50% de las mujeres con la menopausia se les va el dolor de cabeza. ¿En serio? Entonces, mis profesores decían de que, señora, tranquila, con la menopausia será el dolor de cabeza. Con la mitad quedaban como los adivinos más grandes del mundo y con la otra mitad quedaban como los grandes bateadores. Interesante. Doctor, muchas gracias. Ha estado bien clara su explicación y muy interesante. Voy a dejarles los números de teléfono del doctor Denis Chinchilla, 2208-1312 y 2440-1464. Ahí están apareciendo, se los repito, 2208-1312, 2440-1464. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. Que pase un lindo viernes. Igualmente, que tengan buen día. Gracias.